Habíamos ahí. mencionado, gracias, habíamos mencionado que a diferencia del estudio de caso y control que inicia la enfermedad, el estudio de cohortes inicia con la exposición del factor que deseamos evaluar. Y vamos a ver en el tiempo quiénes en el grupo de la exposición desarrollan la enfermedad y quiénes no desarrollan la enfermedad, y en el grupo de la no exposición, quiénes desarrollan la enfermedad y quiénes no desarrollan la enfermedad. Por ejemplo, si quisiéramos saber si la insuficiencia renal crónica está asociada o no a stroke, la insuficiencia renal crónica es nuestra exposición. Armamos un grupo de pacientes con insuficiencia renal crónica y lo comparamos con el grupo de pacientes que no tienen insuficiencia renal crónica. Y en el tiempo seguimos a ver quiénes de los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica desarrollan stroke y quiénes no, y quiénes del grupo que no tienen insuficiencia renal crónica desarrollan stroke y quiénes no. El estudio de cohortes puede ser un estudio prospectivo de hoy, hacer el seguimiento a partir de hoy hacia adelante, o puede ser un estudio retrospectivo a partir de hoy hacia atrás, pero siempre se parte de la exposición. Entonces, se supone que en el momento de que nosotros elegimos nuestra población y buscamos nuestra exposición, estamos seguros, relativamente seguros, y de eso depende qué tipo de pruebas estadísticas o qué tipo, perdón, de pruebas utilicemos para verificar que el paciente tenga la exposición y no tenga la enfermedad. Aquí sí va a ser un poco más fidedigno el poder determinar causalidad, porque sabemos que al momento de la exposición la enfermedad no estuvo presente. De igual forma que en los casos anteriores, vamos a tener nuestra tabla de 2 por 2, pacientes que tienen enfermedad, pacientes que no tienen enfermedad, pacientes que están expuestos y pacientes que no están expuestos. Y el estudio de cohortes nos permite determinar esta medida de asociación, que es el riesgo relativo, que no es más que la incidencia de expuestos sobre la incidencia en no expuestos. Cuando hay un denominador que es personas-tiempo, cada persona aporta en un seguimiento, se puede calcular la tasa de incidencia. Pero no olviden que el riesgo relativo es la medida de asociación clásica de los estudios de cohortes. Ventajas: se puede calcular la incidencia porque estamos partiendo de la exposición y no sabemos quiénes van a desarrollar la enfermedad. Entonces vamos a detectar los casos nuevos, incidencia de la enfermedad que estemos buscando o del resultado que estamos buscando. Es bueno cuando las exposiciones son raras, por ejemplo, alguna exposición que no sea muy frecuente de encontrar. De repente hacemos un trabajo de la exposición a metales pesados por algún agente químico en particular que solamente se da en mineros de cierta área. No lo vamos a encontrar eso en cualquier población, ¿no es cierto? Tendríamos que buscar a una población particular de un grupo de mineros que, por ejemplo, quisiéramos buscar la exposición al asbesto, arsénico, no lo sé, cualquier sustancia química poco frecuente, que la población general no esté expuesta, solamente ese grupo de mineros. Aquí es bueno utilizar un estudio de cohortes porque ya tengo mi población seleccionada en base a esta exposición, poco frecuente, poco usual en la población en general. Y como voy a partir de una exposición definida, en el tiempo puedo medir varios resultados. Por ejemplo, en los pacientes que tienen exposición a un metal pesado, y quiero yo ver en el tiempo quiénes hacen polineuropatía, quiénes hacen enfermedad cardiovascular, quiénes mueren de repente de forma precoz, quiénes hacen enfermedad pulmonar, fibrosis pulmonar. Entonces, en el tiempo, en el estudio de cohortes, puedo medir múltiples resultados o múltiples enfermedades. Y como se determina la exposición antes del inicio de la enfermedad, aquí sí podemos establecer secuencia temporal. El principal inconveniente es que es caro, porque requiere tiempo para el seguimiento y por lo tanto requiere un presupuesto importante. Y la otra limitación es que puede haber pérdidas en el seguimiento. Supongamos que iniciamos con 100 pacientes en nuestra población. No sabemos en el tiempo si los 100 pacientes al seguimiento van a estar disponibles. Algunos pueden mudarse, pueden cambiar de parecer, ya no quieren ser parte del estudio, pueden fallecer por otras causas. Entonces, la pérdida de seguimiento sí es una desventaja un poco problemática en los estudios de cohorte. Hasta aquí hemos hablado de los estudios observacionales. Ahora nos toca hablar de los estudios
experimentales. Dijimos que en los estudios observacionales la asignación no era aleatoria, o sea, el investigador no asigna la exposición. En cambio, en los estudios experimentales tipo ensayo clínico, el investigador sí asigna la exposición, la enfermedad, el tratamiento, el método, cualquier situación que quiera demostrar, ¿no? Entonces, de igual forma, hay dos grupos. Hay el grupo de la intervención que tiene el nuevo tratamiento y hay el grupo de control. Y en ambos se evalúa si es que hay una mejora, no hay una mejora, presencia o ausencia de la enfermedad. Pero la principal diferencia es la asignación aleatoria. ¿Cuál es la ventaja de los ensayos clínicos? De todos los diseños de investigación que hemos visto hasta el momento, es el gol estándar para determinar causalidad. Es el que tiene mejor nivel de evidencia. ¿Por qué? Porque utiliza la asignación aleatoria, ¿no? Y acá sí podemos nuevamente, les repito, inferir causalidad, porque sabiendo que nosotros hemos asignado cierto factor y que produzca o no produzca la enfermedad, podemos asumir que esta asignación va a ser el causante o el originario de algún outcome o resultado que queremos evaluar. Es más caro en tanto en uso de tiempo y dinero que los estudios de cortes. También puede haber pérdidas de seguimiento y se agregan problemas éticos en la randomización. Ustedes cuando han llegado a su curso de ética deben haber leído sobre los problemas éticos que se hacían inicialmente en el desarrollo de estudios de investigación. Uno de ellos es conocido, por ejemplo, cuando ya se sabía que había tratamiento para pacientes con sífilis. Entonces, se sabe que hay un medicamento para sífilis y a pesar de eso se hizo un ensayo clínico donde a un grupo de pacientes eh, que tenían sífilis no le daban tratamiento sabiendo que había un tratamiento ya que funcionaba y a otro grupo de intervención sí le daban tratamiento. Por más que sea el gol estándar, si hay un medicamento que se sabe que es efectivo, no se puede esto probar o intervenir a través de un ensayo clínico. La parte ética no lo permite, no es adecuado privar a los pacientes de una intervención cuando se sabe que funciona. Es un tipo de estudio de investigación, pero es un estudio de investigación que no es en sí un trabajo de campo o un trabajo de recolección de datos como son los estudios observacionales o los ensayos clínicos, sino es más que todo un tipo de diseño que es netamente estadístico, que llegan a hacer los metaanálisis. Los metaanálisis parten de la revisión sistemática, buscan estudios similares, pueden ser metaanálisis de estudios observacionales, pueden ser metaanálisis de ensayos clínicos, con el objetivo de que de poder dar un estimador puntual o una medida de asociación puntual sobre cierto fármaco, intervención, tratamiento, procedimiento que se desee evaluar. Como es netamente estadístico, porque no hay trabajo de campo, no hay recolección de datos de los pacientes, como se hace en los estudios observacionales o en los estudios de ensayos clínicos, no es caro. Es simplemente recopilar datos de información ya publicada, hacer una colección conjunta de datos como un pool de datos y sacar un valor, un estimador puntual. Pero hacer este metaanálisis obviamente pues tiene ciertos criterios estadísticos que básicamente se busca que sean ensayos clínicos o estudios que tengan, digamos, el mismo método de aplicación. Vamos a tratar de poder definir cuáles son los tipos de diseños de investigación en cada uno de estos ejemplos. Cada uno de ustedes puede participar de forma voluntaria para tratar de que sea esto un poco más dinámico y no tener que llamarlos. ¿Qué les parece este primer caso? ¿Quién nos puede leer? ¿Hay algún voluntario?
A ver, jóvenes. Vamos a llamar. A ver, Rosa Muñoz, ¿podrías por favor leer este caso clínico? ¿Qué Ya, dice doctora. acá? Lo principal, no necesito que lo leas textual. ¿Qué dice acá? ¿Ves? Ya, doctora. A ver, paciente masculino de 60 años de edad, diagnóstico final, cerebritis, dengue cerebritis. Cerebritis. Síntoma, Cerebritis por dengue. Ajá. Vámonos acá, al background, o sea, al resumen. ¿De qué habla? Donde dice background. ha presentado como síntomas diarrea, desde acá, ahí. Dengue asociado a, bueno, las manifestaciones que tiene em, relacionado a su diagnóstico, mm, síndrome complicado por un dengue, presenta fiebre, tiene, según lo que reporta la literatura, se presenta un caso de dengue asociado a, a un síndrome y perforación intensiva. Parece que es una complicación neurológica. Bueno, según el reporte del caso, es un paciente de 60 años de edad que presenta fiebre por 4 días, presenta mialgia, artralgia, también presenta síntomas como diarrea y vómitos. Y bueno, lo han admitido con Ya, a ver. un Ok, diagnóstico ok. de dengue. Se entiende la idea, ¿no es cierto? ¿Cuál es la justificación para presentar este reporte de caso? Porque ya todos sabemos que es un reporte de caso, o sea, es un estudio descriptivo o analítico. Es un estudio descriptivo todavía, doctora, porque Claro, muy están bien. presentando los síntomas que ha presentado Ajá. el paciente. ¿Cuál es el fundamento para presentar este caso clínico? ¿Qué es lo que dice? Porque recuerden que el reporte de casos a la serie de casos tiene que tener alguna justificación desde que sea algo poco frecuente, raro, inusual. ¿Cuál es la justificación aquí? ¿Por qué nos están presentando ese reporte de caso? Por el diagnóstico del paciente, o sea, es un diagnóstico poco común, ¿no? Y que se ha manifestado y las manifestaciones clínicas que ha presentado. Aparte que es un paciente también de una edad ya avanzada. ¿Cuál es la manifestación poco usual que se está presentando aquí? ¿Qué es lo que dice Bueno, el caso? ¿Cuál es lo poco usual? El síndrome las cerebeloso. diarreas y los vómitos. Ujú, la cerebritis asociada a dengue, ¿no? Te dicen que no es un síntoma o es un signo común. Ahí te dice, ¿no? Los síndromes cerebelosos, ¿no? Que se asocian al dengue, han sido raramente reportados en la literatura. Entonces, como este es un caso de un paciente que tiene cerebritis por dengue, esa es la justificación para presentar este reporte de caso, que es un estudio descriptivo. Muchas gracias, Rosa. Vamos al siguiente ejemplo. A ver, ¿quién nos ayuda? Por favor, a ver, un voluntario antes que tenga que salir, entrar a la lista y todo lo demás. Ok, alguien que se llame María. ¿Hay alguno de ustedes que se llame María? ¿Nadie se llama María en este grupo? Hola. Sí, doctora, ¿me lo escuchar? Un poquito bajo, si pudieras levantar un poquito más el volumen de tu audio, sería mejor. A ver, ayúdanos, ¿de qué se trata este caso? A ver. Bueno, esto es sobre la presentación del epineumonoma espinal y están comparando
Ya. Bueno, nos mencionan que el tratamiento de primera línea va a ser la resección quirúrgica, pero por lo que mencionan en el abstract, creo que en este estudio están realizando un tratamiento con radiación y también quimioterapia, ¿no? A pesar de que la primera línea es la resección quirúrgica. Y bueno, están realizando también, además de la presentación de la serie de casos, una revisión de la literatura acerca de esto, ¿no? Ok, perfecto, muy bien. Es un estudio descriptivo, analítico. En este caso todavía seguiría siendo descriptivo porque es una serie de casos. Es una serie de casos, sigue siendo descriptivo porque únicamente relata sobre todo una revisión del manejo de los ependimomas de la médula espinal, pero con tratamiento coadyuvante, como dijiste, de radioterapia y quimioterapia. Ok, gracias, María. Perfecto, muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. A ver, ¿algún voluntario? ¿Alguien que se llame Pedro? ¿Hay algún Pedro en el grupo? Carlos, jóvenes, no los logro escuchar. Sí, doctora. Ok, te escucho. A ver, ayúdanos. ¿En qué trata esto? Ah, hablan del principal objetivo de HCC, que, bueno, no sé qué es, y dicen que es evaluar las interacciones entre la parte intrauterina y, y postnatal temprano, la dieta, el estilo de vida y la genética, también en etiología de trastornos crónicos del envejecimiento. Y ahí dice osteoporosis, osteoartritis, obesidad, sarcopenia, enfermedades cardiometabólicas, como la diabetes mellitus. Este estudio tiene como objetivo poder colocar estas interacciones dentro de un modelo de vida para la patogénesis de la enfermedad y caracterizar los mecanismos fisiológicos subyacentes a las vías de los trastornos crónicos. Muy bien, Carlos. ¿Qué tipo de diseño te parece? ¿Te parece un descriptivo? ¿Te parece un analítico? Mm, Parece que está comparando, ¿no? O está viendo factores de riesgo, me parece. Entonces sería analítico. Ya, muy bien. Si alguien no está de acuerdo con Carlos, puede activar su audio. Ok, ¿y cuál de todos los estudios analíticos que hemos revisado, que sea transversal, caso y control, cohorte, podría encajar aquí? Mm, a ver un momento. La pregunta también es para Creo, todos. creo Está que puede ser, partiendo, creo que puede ajá, ser cortes, doctora. ¿por qué? No sé si está hablando a futuro, pero si fuese así sería corte, ¿no? Si no, sería un caso y control. No hay cohorte retrospectivo. Aquí el Bueno, que punto yo tengo es, entendido, ¿no? como que no, lo acabo de explicar, hay cohorte retrospectivo y hay cohorte prospectivo. Y hay el ambispectivo, que es tanto retro como prospectivo. Lo Ah, acabo ya, de doctora. explicar. Disculpe. Aquí tienes que partir de la exposición. ¿Parte de la exposición o parte de la enfermedad? ¿Qué dice? Para que diferencies si es un cohorte o no. Mm, Doctora, parte de Parte la, de, ¿Sí? ¿Alguien quería opinar? parte de la enfermedad, parece.
¿Cuál es la enfermedad? ¿O cuál es el outcome? ¿Cuál es el resultado? El estudio para colocar interacciones dentro del modelo de biopatogénesis de la enfermedad, caracterizado mecanismos fisiológicos. ¿Cuál sería la enfermedad ahí? ¿O el outcome o el resultado? Doctor, el resultado sería osteoporosis, osteoartritis, sarcopenia, obesidad. ¿Eso? ¿Desórdenes de la edad? ¿A eso te refieres? Sí, doctor. ¿Verdad? Ok. ¿Y cuál sería la exposición? No es el ambiente postnatal temprano. Y la Vía dieta y intrauterina, estado postnatal temprano, dieta, estilos de vida, genética, ¿verdad? Muy bien, ya hemos identificado la exposición o las exposiciones, porque acá hay múltiples exposiciones, y hemos identificado el resultado, que incluye los desórdenes de la edad, pero a su vez parece que fuera como un resultado compuesto porque tiene varias enfermedades. ¿Parten de la exposición o parten de la enfermedad? Porque si parte de la exposición sería una cohorte, y si parte de la enfermedad, ¿qué cosa sería? casos y controles. Estudio, caso y control. Entonces aquí es de la exposición o parte de la enfermedad. ¿Qué dicen ustedes? Parte de la exposición. Esta parte lo puede de repente aclarar un poco más, ¿no? La interacción dentro del curso de la vida para un modelo de patogénesis de la enfermedad. Entonces, ya sea si esto sea prospectivo o retrospectivo, está partiendo de la exposición. Y si está partiendo de la exposición, representa un estudio de cohortes. El estudio de cohortes puede ser retrospectivo o puede ser prospectivo. El estudio de caso y control siempre es retrospectivo y los ensayos clínicos siempre son prospectivos, pero la cohorte puede ser retrospectivo o puede ser prospectivo. Muy bien, perfecto. Vámonos al siguiente ejemplo. ¿Qué dicen? A ver, creo que hay varios Carlos en este grupo. Otro Carlos que no haya intervenido y que nos ayude aquí. Jóvenes, los escucho. Aló, doctora, ¿me escucha? Sí. Ya, a ver. Dice métodos, según la literatura, el estudio se llevó a cabo un estudio de la literatura para evaluar el estado pues, actual de la evidencia sobre la asociación entre la polineuropatía crónica y el uso de medicamentos para reducción o reducir el colesterol. También realizamos un estudio prospectivo de casos y controles para comparar la exposición a medicamentos para reducir el colesterol entre pacientes con polineuropatía axonal, criptogénica, sí, de polineuropatía axonal criptogénica y controles antes de la fecha índice. Sí, antes de la fecha indicada o índice, definida en pacientes como una fecha de inicio de los síntomas de la polineuropatía, en los controles como la fecha de la primera encuesta del estudio. Los resultados se ajustaron por posibles factores de confusión como antecedentes cardiovasculares, síndrome metabólico también, y síndrome Bien, metabólico. muy bien, excelente. ¿Cuál es la exposición aquí? La exposición a medicamentos, doctora. Los medicamentos que reducen el colesterol, ¿verdad? Perfecto. Sí. ¿Y cuál es el resultado?
el resultado vendría a ser las polineuropatías. Muy bien. Polineuropatía axonal criptogénica, ¿verdad? Sí. Ese es el resultado. Excelente. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? Es un estudio analítico, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí. Porque hay dos grupos. Perfecto. Es un estudio, ¿qué tipo de estudio analítico te parece? No sé, dejen guiar por lo que dice ahí que es. Hay que ver si es que es cierto o no es cierto. ¿Existen los estudios, casos y controles prospectivos? Sí. ¿Cómo así? ¿Qué parte de la enfermedad, me parece? Claro, pero pueden ser prospectivos. ¿Cuáles? Voy a retroceder. ¿Cuál es el fondo, el trasfondo, si parte de la enfermedad? Aquí estamos. ¿Pueden ver donde dice caso y control diseño? Lo retrocedí un poquito. Ya. Ese es un estudio caso y control. Parte de la enfermedad, el grupo que tiene la enfermedad y el grupo que no tiene la enfermedad. ¿Y qué es lo que hace el estudio de caso y control? En el grupo que tiene la enfermedad y en el grupo que no tiene la enfermedad, ¿qué cosa van a buscar? La presencia o no de la exposición, ¿no es cierto? Sí. Y si ya tiene la enfermedad, ¿es posible que esto sea prospectivo o es retrospectivo? No, claro, tiene razón, tiene que ser retrospectivo porque ya tiene la enfermedad, pues, ¿no? ¿No es cierto? Entonces Sí. los estudios, casos y controles son retrospectivos. No hay estudios de casos y controles prospectivos. Hay mucho error cuando se publican en los diseños de investigación, que los estudios de casos y control anidados y no sé qué más, pero fíjense en el diseño y está ahí. Los estudios, casos y controles son siempre retrospectivos. Entonces, cuando ustedes lean por ahí, este es un caso y control prospectivo, duden de lo que realmente se está haciendo, porque ya ustedes solamente por lógica y analizando. Si el paciente ya tiene la enfermedad, ¿cómo es que voy a encontrar la exposición después? Lo que sea que encuentre después no va a estar relacionado a la enfermedad, porque se supone que el factor que estoy buscando para que tenga una asociación con mi enfermedad tiene que haberse desarrollado antes. Por lo tanto, los casos y controles son retrospectivos. Muy bien. Habiendo identificado esa característica importante, vamos a regresar a nuestro ejemplo y vamos a identificar. Efectivamente, esto se trata de un caso y control, como lo dicen ahí, o a qué tipo de estudio corresponde. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, según lo que usted ha explicado, este estudio de casos y controles, porque es retrospectivo, está partiendo de pacientes que ya tienen la polineuropatía axonal criptogénica. ¿Estás seguro? Doctora, ¿podría hacer un corte retrospectivo? O sí, a ver, cuéntanos. Si bien los pacientes ya tienen la polineuropatía, se está tomando en cuenta primero la exposición a la medicación. Acá lo dice, ¿no? Vamos a ver acá. Esto. Acá dice, van a comparar la exposición de los medicamentos que reducen el colesterol y van a identificar los pacientes con polineuropatía axonal. Entonces, si lo van a hacer hacia adelante, ¿no? Eso no se entiende muy bien porque aquí hay un problema de redacción que no deja entender bien cómo han hecho su diseño. Pero en esta parte del estudio menciona de que van a comparar la exposición. Y si van a comparar la exposición, se asume que de eso están partiendo y no sabemos si va a ser una cohorte prospectiva o retrospectiva. Puede que sea retrospectiva, como dice su compañera, porque ya tienen identificados los pacientes con polineuropatía axonal.
solamente que están partiendo del grupo de la exposición y arriba en el diseño y van a separar por el grupo que estuvo expuesto a los medicamentos que bajan el colesterol, quienes desarrollaron polineuropatía y quienes no. Entonces, por eso hace pensar que es una cohorte retrospectiva. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, el mensaje es, no hay casos y controles prospectivos. Todos los casos y controles son retrospectivos, por lo que acabamos de comentar. Las cohortes sí pueden ser retrospectivas, prospectivas o ambas, que se conoce como las ambispectivas. ¿Ya? Muy bien, sigamos con nuestro ejemplo. Esto es fácil, ¿no? A ver, Andrew, ¿qué tipo de diseño te parece esta? Doctora, a ver, vamos a ver, dice. ¿Podrías comentarnos de qué trata primero el artículo y luego ya nos dices Sí, el voy a diseño? tratar de traducir lo que dice, a ver. Supongo que va a ser un estudio randomizado de doble entrada, Ciego, doble eh, ciego. a doble ciego, controlados con placebos y trial conducta. Bueno, el estudio se hizo en China, es lo que único que puedo entender de esa línea. Realizado en Nosotros, 114 centros de China. centros en China. Nosotros randomizamos a 5.170 pacientes en 24 horas antes. No es antes. A ver, a ver. A ver. Vamos a ver a alguien que nos pueda ayudar un poco mejor. Alguien que pueda, tú todavía tienes que decir el diseño, Andrew, pero vamos a ver. Alguien que pueda Ya. de entender un poquito mejor este artículo, que lo pueda traducir. Es muy importante, jóvenes, que todos manejen el inglés. De repente no serán expertos hablando en inglés. Hay algunos que probablemente sí, y los felicito. Pero todos tienen que tener al menos un inglés que les permita entender adecuadamente el artículo y comunicarse para no morir en el intento. Así que los que le faltan, consideren seriamente en retomar sus clases de inglés. Ok, alguien que nos ayude aquí a traducir. ¿Quién puede más o menos ayudarnos a traducir un poquito mejor? Los dos Carlos que hablaron lo hicieron muy bien. ¿Alguien más? Doctora, yo puedo traducirlo. A ver. Bueno, es un ensayo randomizado con doble ciego, con placebo, conducido en 114 centros en China, en donde se asignaron aleatoriamente 5.170 pacientes dentro de las 24 horas después del comienzo de un stroke isquémico menor o un ataque isquémico transitorio de alto riesgo en combinación con una terapia que combinaba clopidogrel y aspirina, el clopidogrel con una dosis inicial de 300 miligramos seguido de 75 miligramos al día por 90 días, más la aspirina a una dosis de 75 miligramos por día durante los primeros 21 días, o eso se le dio a un grupo y el otro es placebo más aspirina, que es 75 miligramos por día por 90 días, eso es de la aspirina. Todos los participantes recibieron aspirina en una dosis determinada clínicamente de 75 a 300 miligramos en el primer día. El resultado principal, el resultado principal fue el stroke, ya sea isquémico o hemorrágico, de, durante 90 días después del seguimiento en, en, en un análisis con esa parte un poco complicada de traducir, intention to treat analysis. Intención a tratar. Intención al tratarlo. Las diferencias en los tratamientos fueron evaluadas con el uso del modelo
del modelo Cox con el centro del estudio con el efecto Aleatorio. aleatorizado, sí, aleatorio. Ujú, perfecto, muy bien, gracias. ¿Qué tipo de diseño de investigación es entonces? Muy fácil de identificar, ¿verdad? ¿Cuál es el diseño, Andrew? Sí, doctora, es de casos y controles. Es un estudio retrospectivo porque está partiendo de los pacientes pues, que están, bueno, que han sufrido una TIA en las 24 horas y se le va a suministrar pues, los medicamentos que el compañero acaba de mencionar. Andrew. ¿Cuál es la principal diferencia entre un estudio observacional y un estudio experimental? Lo comenté al inicio de la clase. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, en la manipulación de las variables, doctora. En el experimental sí hay Asignación manipulación de aleatoria. variables. Asignación aleatoria suena más bonito. Manipulación no suena tan bien. La asignación aleatoria. En este extracto que ya tu compañero lo leyó, ¿hay asignación aleatoria o no? Bueno, sí, doctora, porque dice que se escogen los pacientes aleatoriamente. Entonces, ¿es un observacional o es un experimental? Experimental, doctora. Si es experimental, no puede ser pues ni cohorte, ni caso y control, ni transversal, ni nada. ¿Qué diseño es? ¿Qué es lo que van a probar acá en este estudio? A lo que van a probar es el clopidogrel y la aspirina, doctora, son los medicamentos que se van a probar. Ya, muy bien. Entonces, qué tipo de diseño de investigación es? ¿Qué cosa es? Es un estudio experimental. ¿Qué tipo de estudio experimental? Ensayo clínico, doctora. Claro, obviamente es un ensayo clínico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos un ensayo clínico, tenemos que desarrollar la famosa PICOT, ¿no? Ya ustedes deben haberlo leído, visto antes, y el PICOT nos ayuda a identificar la P, que es la población, la I, que es la intervención, C, que es el grupo comparador, el control, el O, que viene de outcome o resultado, C, que es el tiempo, y el S puede ser el setting, que es el lugar donde se desarrolla, también es el tipo de diseño, que puede ser si es observacional, los diseños que hemos visto, o si es experimental, el ensayo clínico, como es el ejemplo de este caso. Y esto siempre lo pregunto en los exámenes, así que es muy importante que ustedes, cuando se les da un ensayo, sepan identificar la pregunta PICOS. Esto le va a venir en el examen parcial como en el examen final. Así que tienen que entrenar. ¿Cuál es la población? A ver, ¿quién quiere intervenir? Gracias, Andrew. ¿Quién quiere intervenir? ¿Cuál es la población aquí? Vamos a irnos a desarrollar la pregunta picos. Vamos a empezar con la población. ¿Cuál es la población? Los 114 centros en China. No, eso no es la población. 114 centros con China. ¿Qué voy a hacer con los 114 centros de China? ¿Esa es mi población? No. A Los los 5.000. a los 114 centros de China le vas a dar la intervención. No. ¿Cuál es la población? ¿A quiénes se están tratando? El número es Doctora, los 5.170 pacientes. no. ¿Y qué hago yo? Y si fuera 3.000, 5.000, ¿cuál es la población, jóvenes? La población no incluye números tratados. ¿Cuál es la población? ¿Qué tipo de pacientes están tratados? Ajá. Los pacientes con el shock isquémico menor o el accidente isquémico transitorio dentro de las 24 horas. Muy bien.
pacientes dentro de las 24 horas después del inicio de un stroke menor o un ataque isquémico transitorio de alto riesgo, ¿verdad? Esta es mi población. Población. Perfecto. Muy bien. Excelente. ¿Cuál es la intervención? La terapia de con clopidogrel. clopidogrel y aspirina. Excelente. La combinación o la terapia combinada de clopidogrel más aspirina, que consiste en clopidogrel a dosis inicial de 300, seguido de 75, más aspirina 75 miligramos en los primeros 21 días. Todo lo que estoy tratando de seleccionar acá, ¿verdad? Todo esto, ¿qué cosa corresponde? A mi intervención. Excelente, muy bien. Me toca el control. ¿Cuál es el control, jóvenes? Los que reciben placebo con aspirina. No, clopidogrel está arriba en la intervención. ¿Cuál es el control? El placebo con aspirina. Placebo más aspirina, dice, ¿no? O placebo más aspirina 75 miligramos por día por 90 días. Ese es mi control. Control, muy bien. Voy la I, P, I, P, COTS. Me falta la O. ¿Cuál es el outcome, el resultado? ¿Qué es lo que evaluaron? El ACV isquémico hemorrágico dentro de los 90 días. El outcome primario fue el stroke isquémico hemorrágico durante los 90 días de seguimiento en el análisis y tensión a tratar. Pero ese fue el outcome primario. Excelente, muy bien. ¿Cuánto fue el tiempo? ¿Hay tiempo aquí? ¿Nos dice qué tiempo duró el estudio? 90 días. No. 90 días fue el tiempo que duró la intervención, pero no el tiempo total del estudio. No está aquí, ¿ya? Pero cuando ustedes tengan probablemente en el examen, debería ponerles el tiempo. Y si no está, le ponen, no se encuentra el dato, pero lo tienen que buscar. Y finalmente, el settings, ¿dónde se desarrolló el estudio? El setting. En 114 centros de China. Acá sí entra los 114 centros de China. Aquí sí entra los 114 centros de China. Y el que quiere también le puede agregar, aparte de los 114 centros de China, le pone, este es un ensayo clínico aleatorizado. Los famosos ITAS. ¿Ya está? Perfecto. Esa es su pregunta, Picos. Entonces, hay que leer bien la información, hay que identificar la población para poder tener o identificar de forma adecuada la pregunta Picos. Muy bien, vamos a hacer ahora entonces el ejercicio de la lectura crítica. Voy a compartir el archivo, un minutito por favor. Ustedes tienen en su carpeta del Teams, vayamos a la carpeta del Teams todos. En la carpeta de investigación, vayan a la sección archivos. En la carpeta de seminario de investigación, ingresen por favor y descarguen el artículo match. Ahí dice, hay un archivo que dice match. ¿Lo tienen todos? ¿Lo abrieron todos? Jóvenes. Está cargando, doctora. Ok, descarguen por favor el artículo match en lo que yo voy aquí cargando el archivo, el Excel. En ese mismo artículo, voy a ver acá si lo tienen compartido o no,
Vamos a hacer la lectura crítica de este artículo porque es la tarea académica que ustedes tienen que hacer. Yo les voy a asignar como parte de la tarea académica de su rotación un artículo y ustedes van a tener que desarrollar la lectura crítica. Entonces, por eso vamos a hacer el ejercicio de hacer el desarrollo de la lectura crítica de este artículo. ¿Ya? Todos tienen que, por favor, descargar el archivo porque vamos a trabajar con este archivo todos. ¿Ya lo tienen todos? ¿Ya pudieron descargar todos el archivo, jóvenes? Todavía, doctora. Todavía, doctor, un momentito, por favor. Les voy a pasar por el chat el link de la plataforma donde ustedes van a encontrar las plantillas para lectura crítica. Cuando les asignen la tarea académica también van a tener la misma información, pero a los que quieran ir revisando, les voy a pasar ahí el artículo. Entonces, muy bien, jóvenes, empezamos con la lectura crítica. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, doctora. Muy bien, ya tienen todos el artículo. No creo que se demoren mucho descargando el artículo, ¿no? No es nada del otro mundo. Muy bien. Estamos todos con el artículo. Sí, doctora. Perfecto, muy bien. Entonces, ustedes en la plataforma que les acabo de mandar el link, ya van a tener este acceso a esta red de materiales para lectura crítica. Es una red española que ha hecho la traducción de estas plataformas en inglés. Entran ustedes a la página que les estoy mostrando acá, que son materiales, y entramos al instrumento para lectura crítica. Y acá tienen ustedes los modelos de la lectura crítica dependiendo del diseño de investigación. Cuando se trata de un ensayo clínico, que es lo que ya descargué, lo tengo aquí. Cuando se trata de una revisión sistemática, cuando se trata de un estudio que evalúa un método diagnóstico, cuando se tratan estudios de predicción, estudios cualitativos, casos y controles, cohortes y estudios económicos. Cuando ustedes tengan la asignación de su artículo científico, lo primero que tienen que identificar es cuál es el diseño del artículo que se les ha asignado. Si es un ensayo clínico, utilizarán el modelo, la plantilla número 1. Pero si no lo es, si es un estudio de casos y controles o cohortes, tendrán que utilizar los modelos que figuran en el 6 o en el 7. Entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar el diseño antes de hacer la lectura crítica.
Si no está correcta el modelo que ustedes están utilizando, pues no se va a poder corregir su examen, su tarea, porque tiene que ser en base al tipo de diseño de estudio. Muy bien, entonces nuevamente la recomendación antes de que inicien su lectura crítica es que ustedes definan primero cuál es el diseño de investigación que tienen asignado. Muy bien, entonces ya nosotros hemos seleccionado el artículo porque hemos considerado, y lo vamos a ver ahora con ustedes, este es el estudio MATCH, que es uno de los estudios principales que nosotros siempre leemos en neuro porque habla sobre doble antiagregación. El uso de aspirina y clopidogrel comparado en pacientes que tienen solo clopidogrel después de un stroke isquémico reciente o un ataque isquémico transitorio en pacientes de alto riesgo. Ese es el estudio MATCH. Randomizado, doble ciego, controlado con placebo. Entonces, desde el título ya nos hemos dado cuenta que se trata de un ensayo clínico. Es por eso que tenemos acá ya la plantilla para ensayos clínicos, ¿ya? Las plantillas para ensayos clínicos constan de 11 preguntas. Los tenemos todititas acá. Las primeras 3 preguntas son de eliminación. ¿Qué significa? Si no cumple la primera pregunta, ya no se continúa en el análisis de lectura crítica porque no tiene valor el artículo que se está evaluando desde el punto de vista metodológico. Si no tiene una pregunta con un objetivo definido, con una población definida, no tiene validez metodológica. Si se trata de un ensayo clínico, pero no está claro cómo fue asignada el tratamiento, tampoco tiene validez metodológica. Y si no hubo un seguimiento completo de los participantes o casi completo donde nos permite la metodología, tampoco tiene una buena base metodológica. Entonces, si alguna de estas 3 preguntas no cumple, ya sabemos que el artículo no es de buena calidad metodológica. En el caso de ustedes que van a hacer la tarea, así no cumpla uno de los 3 ítems, ustedes van a terminar hasta la última pregunta porque se trata de un ejercicio. Pero en la vida real, cuando se hacen estas evaluaciones, si no se llega a los 3 criterios, no se continúa con las preguntas de detalle, que son a partir de la pregunta 4. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo les voy a ir leyendo las preguntas y ustedes pueden ir participando y contestando cada una de las preguntas. Esa es la forma como vamos a hacer la lectura crítica. La primera pregunta es si se orienta este estudio a una pregunta claramente definida. Acá lo que hay que buscar, ¿tiene un objetivo? ¿Tiene un objetivo el ensayo clínico? Y luego de buscar si tiene un objetivo, ¿qué vamos a buscar también? Para saber si claramente está definida la pregunta o no. ¿Qué vamos a definir? Vamos a definir la famosa La población. pregunta PICOTS, ¿no es cierto? Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ensayo clínico? Lo tienen ustedes ahí, yo lo tengo más o menos en mitad de mi pantalla compartida. ¿Cuál es el objetivo? Comparar dos intervenciones, el ¿Qué te dice el artículo? ¿Qué te dice el artículo? Hay que decirlo como está en el artículo. Cuando uno hace una lectura crítica, uno se tiene que remitir a lo que está en el artículo y a lo que está escrito. Así como, no sé si alguno de ustedes ya ha tenido clases de auditoría o de repente más adelante a alguno de ustedes les interese llevar auditoría. Esto se hace en base a lo que está escrito, no lo que yo asumo que han hecho. Y tampoco a este punto no interpretación, sino vamos a ver lo que hay ahí y punto. Dice el artículo
Y nos hemos centrado ahorita en la parte del abstract porque generalmente aquí está la mayoría de la información. No significa que no tengamos que leer todo, pero vamos a situarnos acá para orientarnos. ¿Está descrito el objetivo en el estudio? Sí y no, ¿y cuál es? Generalmente está en la parte introductoria. Muy Sí, bien. está ¿Qué escrito. dice? A ver, Aspirina y ¿qué dice? clopidogel en comparación con clopidogel solo. Nosotros tenemos el objetivo, ¿no? Nuestro objetivo fue evaluar si la adición de aspirina a clopidogrel, ¿qué cosa? Este es el objetivo, jóvenes. A ver. Tiene un mejor beneficio que el clopidogrel solo en prevención de eventos vasculares con potencial alto de riesgo de sangrado, de hemorragia. Ok, de hemorragia. Muy bien. Ese es el objetivo. ¿Está descrita claramente el objetivo en el estudio? Sí, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el objetivo? Todo lo que ha leído su compañera y lo ponemos ahí. No me copió, pero bueno. Bueno, mientras al otro lado lo desarrollemos, ustedes cuando hagan la tarea académica deben poner sí y abajo cuál es el objetivo, ¿ya? Muy bien, ahora sí vamos a identificar. ¿Cuál es la población? Vamos a buscar la pregunta PICOS. ¿Cuál es la población? Si está en el abstract, lo pueden buscar en el abstract o si no nos vamos a métodos. Ustedes dirán. Estos métodos son los pacientes de alto riesgo con ACV isquémico reciente o el ataque isquémico transitorio y al menos un factor de riesgo vascular adicional que estaban recibiendo tratamiento con clopidogrel. Muy bien, perfecto, excelente. La población son pacientes de alto riesgo con ataques con stroke isquémico o ataque isquémico transitorio y que tenían al menos un factor de riesgo vascular y quienes ya venían recibiendo clopidogrel a 75 miligramos por día. ¿Estamos todos de acuerdo con la población? Sí, doctora. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es la intervención? La aspirina con la terapia combinada de clopidogrel más aspirina que le dieron en 21 días. 21 días, clopidogrel más aspirina. ¿Dónde dice eso? 18 meses. Les pregunto nuevamente, ¿cuál fue la intervención? El uso de La aspirina intervención clínico, solo fue la aspirina con clopidogrel. ¿La intervención fue aspirina con clopidogrel? ¿Están seguros? La aspirina, Remítanse porque otra vez a su población. ¿Cuál es su población? la población ya incluye a los pacientes que tenían tratamiento con clopidogrel. La población ya incluía a los pacientes con clopidogrel. No es que la intervención consistía en asignarle clopidogrel, sino los pacientes tuvieran doble dosis de clopidogrel. ¿Fue así? No fue así. Les pregunto nuevamente entonces, ¿cuál fue la intervención? Fue agregar aspirina al clopidogrel, doctor. Fue agregar aspirina, nada más. Olvídense un ratito del clopidogrel, porque el clopidogrel ya es parte de la población. Todos los pacientes de base ya tomaban clopidogrel, nada se les ha asignado. Es lo que quiero que me entiendan. Es como que ustedes agarran pacientes hipertensos y los pacientes hipertensos ya van a tener algún tipo de tratamiento. No les van a decir, señor, deje de tomar su pastilla. Pero ustedes quieren probar, no sé, pues por ahí, medicamento Z, último moderno, que dice que te baja la presión y te controla mejor. A todos los pacientes, por ejemplo, que ya toman su losartán, le van a asignar este tratamiento Z ultramoderno. Su intervención será el tratamiento Z ultramoderno, no el losartán, porque los pacientes ya venían tomando el losartán. Nuevamente, ¿cuál es la intervención entonces?
Aspirina. Agregar Solamente aspirina, solamente aspirina. ¿Por cuánto tiempo? Ahí sí, seguimiento, ¿no? Aquí está, 18 meses, ¿verdad? Aspirina. ¿Estamos hasta ahí claros? Solamente se le asignaron aspirina, no se le asignaron aspirina más clopidogrel, solo aspirina. ¿Y cuál fue el control? Paciente solo con clopidogrel. Placebo. ¿Es que recibieron placebo? Placebo, el control fue placebo. Nuevamente, olvídense un ratito del clopidogrel. El clopidogrel en este diseño de investigación fue parte de la población. Si a un paciente, a los pacientes que ya toman clopidogrel, le dan a un grupo solamente aspirina y al otro grupo no le dan nada, entonces yo o cualquier otra persona veo, ese paciente toma 2 pastillas para la presión, yo solamente tomo 1. ¿Dónde está ahí el cegamiento? Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir adelantando algunas cosas. Algún objetivo tiene el placebo. Entonces, ellos toman 2 medicinas, yo tomo 2 medicinas. Y sé si el medicamento tiene el principio activo o no, no lo sabemos, pero ambos toman las 2 medicinas, ¿ya? Entonces la intervención fue la asignación de aspirina, 75 miligramos por día, por 18 meses, y el control fue el placebo. Perfecto. ¿Cuál fue el outcome o el resultado? No había diferencia significativa. No estoy preguntando el resultado. ¿Cuál fue lo que se midió como resultado, como outcome? No se confundan ustedes con la traducción. Cuando uno hace la lectura crítica, en esta fase yo no estoy preguntando si el medicamento tuvo o no tuvo efecto. Lo que estoy preguntando es qué cosa midieron, cuál fue el outcome. Sino que el outcome es un término en inglés, la traducción es en español es el resultado. ¿Qué cosa midieron qué consideraron como outcome, como resultado? ¿Las hemorragias? No, léanlo bien, ahí está. ¿Cuál fue el outcome? El shock isquémico, infarto de miocardio, muerte vascular y hospitalización por isquemia aguda. Fue un outcome compuesto, ahí lo dice. El endpoint primario o outcome fue compuesto. ¿De qué? Todas las enfermedades vasculares, básicamente, ¿no? Shock isquémico, infarto de miocardio, muerte vascular, hospitalización por isquemia aguda que incluía tal. 10.000 enfermedades en un solo outcome primario. Ese fue su outcome primario. Muy bien, perfecto. ¿Cuál fue el tiempo? ¿Cuánto tiempo duró el estudio? Y ahí sí creo que lo podemos buscar. Más abajo, ustedes que tienen el artículo también, búsquenlo. ¿Cuánto tiempo duró el estudio? Ahí sí lo vamos a poder encontrar. Ya tenemos el artículo en extenso, a diferencia del primer ejemplo que solamente teníamos el abstract. De De diciembre del 2000 a abril del a 2002. abril del 2002. Diciembre del 2000. Se pintó todo, no quería eso. Del diciembre del 2000, ya, ni modo. De diciembre del 2000 a abril del 2002. Ese fue el tiempo, ¿verdad? ¿Y cuál es el setting donde se desarrolló el estudio? 507 centros Ujú. de 28 países. 507 centros que incluían unidades de shock, debe ser departamentos de neurología en 28 países. Uy, todo se mal. Ya, todo se pintó. 28 países, no, pero ya está. Eso fue el setting y abajo el que quiere le coloca también porque es el diseño de investigación, ensayo clínico, ¿verdad? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿se ha identificado claramente el objetivo de la investigación?
Sí. ¿Hemos podido identificar los componentes de la pregunta PICOTS? Sí. Ok, entonces la primera pregunta, ¿se ha respondido de forma correcta? Sí. Muy bien, la primera pregunta la hemos respondido de forma correcta. Significa que podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Fue aleatoria la asignación a los tratamientos? Vamos a ver, busquen en la sección métodos donde habla de la aleatorización. ¿Fue aleatoria o no fue aleatoria? ¿Cómo borro esto de aquí? ¿Qué dicen? ¿Fue aleatoria o no fue aleatoria? Sí fue aleatorizado doble ciego. Pero, ¿dónde está? Pues a ver si me dicen en qué parte. En la parte del método, al inicio está. Aquí, diciembre Sí. del 2002, Al enrolamos inicio, 507 no, al individuos. inicio, en el resumen, en método dice, ¿no? Se realizó un ensayo aleatorizado doble ciego. Ah, ya, pero ¿de qué forma se hizo la aleatorización? Pues, o sea, nada más con eso te quedas, te dicen que la aleatorizaron y le crees. ¿De qué forma ustedes van a corroborar que efectivamente cómo se hizo la aleatorización? De que te digan no necesariamente significa que se haya hecho como te lo dicen, ¿no? A ver, La parte de procedimientos, doctora. Sí. a ver, y si me ayudan con la página. Ahí está, esa misma página. En el Ahí, cuadro, en en esa el página cuadro. en la parte derecha. No, A en ver. esa página, en la parte derecha, al inicio. A ver, léame la parte donde dice la aleatorización. Los pacientes fueron asignados al azar. Ya, ¿qué más, pues? ¿Cómo se hizo la aleatorización? Para saber si efectivamente se hizo la aleatorización o no. Porque yo puedo decir que se ha asignado aleatoriamente. ¿Y cómo le habrá asignado? Ah, este paciente lo veo, ah, ya, que vaya a tal grupo. O sea, decisión mía, decisión del investigador, decisión del médico, decisión del enfermero. ¿Cómo se hizo la aleatorización? Ustedes saben que la aleatorización también tiene que seguir un procedimiento para que se cumpla la aleatorización. ¿Qué tal yo si veo un paciente joven, le asigno el doble tratamiento y veo un paciente adulto y le doy solamente el control del placebo? Eso no es aleatorización, ¿no? Yo puedo decir que se ha asignado aleatoriamente, pero cuando me fijo, leo de qué forma lo he hecho, no es una forma correcta. Entonces, ¿qué te dicen de la aleatorización? ¿Cómo fue hecho? En los procedimientos dice que la metodología está publicada en otro artículo. Detailed descriptions of the study methodology. No dice nada de la aleatorización, entonces. No dice have been published elsewhere. No dice que está aquí. Y si es que sigue la lectura tampoco, solamente dice que ha sido randomizado. Y aquí cómo se le dio Creo que tienes que leer un poquito, con un poquito más de detalle, porque aunque no esté completo, sí lo menciona. A ver, ¿quién lo identifica? Doctora, disculpe, en la parte de resultados, ponen, se aleatorizaron un total de tantos pacientes, a tantos se le dio placebo, y de ahí justamente manda o hace referencia a la figura donde se ve el cuadrito de cómo se distribuyó a la población. Pero esos son los resultados, hija linda. Los procedimientos por cómo se hizo la aleatorización es diferente, y eso lo van a encontrar en métodos. Dice que la asignación se le dio de forma centralizada y en base a la computadora, que la computadora generó los números. Muy bien, aquí está. Vamos a ver. El tratamiento, la alocación del tratamiento se hizo de forma central. Aquí está, ¿no? Con un sistema de interactivo de voz por teléfono generado por computadora. El número de tratamiento fue listado por números. Aquí está. Muy bien. Lo pude seleccionar. Ajá.
Ahí te describe que la asignación aleatoria ha sido electrónica, ha sido generada por una computadora. Entonces sí te da confianza que generalmente o que efectivamente se ha hecho una aleatorización de forma adecuada. Entonces se mantuvo la asignación aleatoria de los tratamientos, sí, pero viene una segunda pregunta. ¿Se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización? ¿Había forma de que el personal sepa quiénes eran aleatorizados y quiénes no? En base a lo que está seleccionado ahí, ¿se pudo mantener oculta la aleatorización o no? Doctora, parece que no, porque luego de seguimiento. A ver, y se hicieron uno llamadas por uno. telefónicas también. Pero las llamadas telefónicas tienen que ver con la secuencia de la aleatorización. ¿Para qué se hizo las llamadas telefónicas? Eso es para el seguimiento, eso no tiene nada que ver. Estamos hablando específicamente de la aleatorización. ¿Quién hizo la aleatorización? ¿El investigador o generalmente hay un estudio de coordinación central, que es el Site Coordinator, el central? ¿Quién hizo la aleatorización? ¿El centro donde el participante era captado o la asignación fue de otro centro o de otra área central de la investigación? El centro de captación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice que la alocación del tratamiento fue hecha centralmente? Si no, hubiera dicho que la alocación del tratamiento fue hecha por los investigadores donde el paciente fue captado. Ahí lo que te está diciendo es de que cada centro que reclutó el paciente no hizo la aleatorización. Esta se hizo de forma central. Cuando hay ensayos clínicos que tienen varios centros, como en este caso, hay un coordinador central de la investigación que modula y que supervisa los demás centros que reclutan pacientes. ¿Cómo mantienes una secuencia que los investigadores no sepan de la aleatorización? Es que ellos no lo hagan. Si nosotros como centro captamos y también hacemos la aleatorización, ¿crees que no se va a conocer quiénes han sido aleatorizados y quiénes no? Por supuesto que se van a conocer porque el centro mismo está haciendo la aleatorización. Pero si lo hace, si la aleatorización es hecha por un centro o una área que monitoriza la aleatorización desde esta área distante y solamente el departamento o el servicio participante recibe el código y no sabe si ha sido aleatorizado a placebo o tratamiento, ahí sí se puede mantener el cegamiento o oculta la aleatorización del paciente. Entonces, dicho en pocas palabras, si te dice que la aleatorización fue hecha de forma central, se asume que el centro participante, el centro que ha captado el paciente, no está a cargo de la aleatorización, lo hace un área matriz. ¿Ya? ¿Cómo fue esta interacción para la aleatorización? Fue por teléfono. ¿Y quién generó el listado? Lo hizo la computadora. Entonces no hay forma que el área que recluta al paciente o el centro que recluta al paciente sepa la asignación de la aleatorización. Esta partecita es muy importante para nosotros entender de que sí se mantuvo la secuencia de la aleatorización. Al menos los centros participantes, los centros que captaban el estudio, no conocían la aleatorización porque se hizo central. Si en algún estudio, les repito, ustedes encuentran que la asignación lo hizo cada centro participante del estudio, ahí sí tienen que dudar y decir, si cada centro está haciendo su aleatorización, ¿cómo sabemos o cómo se garantizó que ellos mismos no supieran a quiénes le estaban dando el medicamento y a quiénes no? ¿Se entiende? Sí, doctora.
Entonces, ¿qué contestamos aquí? ¿Se mantuvo oculta la secuencia de la utilización? ¿Sí y no o no sé? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí, doctora. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él? Muy bien, en la sección métodos, ¿cuántos fueron los pacientes que fueron incluidos en el estudio? Y en la sección resultados, ¿cuántos terminaron el seguimiento? Muy bien, ¿cuántos se asignaron? Comparen el número de asignación que figura acá versus el resultado primario, cuántos pacientes hay en cada grupo. ¿Es igual? Sí y no. A ver. No es el mismo, doctora, porque menciona que algunos fallecieron durante el estudio. La siguiente pregunta es, ¿los que fallecieron en el estudio o los que no terminaron el seguimiento, qué porcentaje representan? Un 4%. 4%. 4%. ¿Cuánto es? 3, 4%, ¿no es cierto? Ok, entonces, normalmente cuando hay un ensayo clínico, un estudio de recortes, se considera que un estudio puede mantener su validez aún con una pérdida de hasta el 10% en el seguimiento. Si la pérdida en el seguimiento no es mayor al 10%, estamos bien. Entonces, digamos que la pérdida en el seguimiento acá, ¿el seguimiento fue completo? No, ¿no? Sin embargo, la pérdida en el seguimiento representa un 3 o un 4% que es aceptado dentro de la pérdida de seguimiento en los pacientes. ¿Ya? Esa es la forma como se debería contestar. Y la siguiente pregunta es, ¿se analizaron los pacientes en el grupo al que fueron aleatoriamente asignados o no? ¿Cómo se hizo el análisis? Váyanse al análisis de acá, creo que es la tabla 2, ¿no? Que se ve aquí. O en la sección métodos, ¿qué tipo de análisis utilizaron para el outcome primario? Dice que fue por intención a tratar. Muy bien, muy bien. ¿Qué significa eso? ¿Alguna idea? Un minutito, jóvenes.
Ok, jóvenes, disculpen. Entonces, estábamos hablando del análisis por intención a tratar. ¿Qué significa eso? Que se hace el análisis de los pacientes que han sido asignados al tratamiento y los pacientes que fueron asignados al placebo, como lo dice o de forma como fue aleatorizado. Esa es la intención a tratar. Pero resulta que en la vida real sucede que de repente el paciente que fue asignado al grupo del tratamiento, o sea, a que tome 2 medicamentos, puede que desarrolle hemorragia, puede que desarrolle algún otro evento que le contraindique tomar esas 2 medicinas y que se le tenga que suspender la medicación. Y por alguna razón puede también dejar el estudio, puede haber fallecido, pueden haber pasado muchas cosas. Entonces, hay otra alternativa de análisis que se llama el análisis por protocolo. El análisis por protocolo es analizar a los pacientes quienes en el mundo real, o sea, realmente recibieron el doble tratamiento, la intervención, o estuvieron en el grupo placebo. ¿Qué pasaría si muchos pacientes de la intervención no tienen problemas de seguridad, dejan el tratamiento, no hay buen seguimiento y son considerados en el grupo de protocolo con todos sus malos resultados? Entonces, si yo tengo que un grupo considerable de intervención tuvieron malos resultados y por eso fueron cambiados al grupo de protocolo, mi análisis por protocolo va a cargar el grupo adicional de pacientes que vinieron de la intervención y por X motivos estuvieron en el grupo del placebo, del no tratamiento, y por lo tanto el efecto positivo o negativo de este grupo se va a cargar al grupo por protocolo. Generalmente eso sucede cuando hay una mala respuesta a alguna reacción adversa a la intervención. Y si yo hago un análisis por protocolo, voy a perder el efecto de lo que realmente tuvo la intervención en este grupo de pacientes que no toleró esta asignación inicial. Dicho en pocas palabras o en términos prácticos, se prefiere el análisis de intención a tratar porque tiende a reflejar incluso el evento adverso o la falta de seguimiento o alguna complicación seria en el grupo de la intervención al análisis por protocolo, porque el análisis protocolo, si bien es cierto, te refleja lo que te dice, lo que pasó realmente, pero el resultado en el paciente, que puede ser malo, porque por eso es el único motivo por el cual no podría seguir en la intervención, se carga al placebo como si la intervención no tuviera ningún efecto dañino adicional. Nuevamente, el análisis de intención a tratar se prefiere porque como se mantiene la aleatorización, va a reflejar un resultado lo más cercano a la realidad de lo que pasaría el paciente con la intervención, a comparación del análisis por protocolo. Por eso es que en esta pregunta se enfatizan si se analizaron los pacientes conforme fueron aleatoriamente asignados al inicio del estudio, o sea, si se hizo el análisis de intención. Entonces, como ya su compañera lo mencionó en la sección de métodos, efectivamente el análisis se hizo por intención a tratar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Doctora, disculpe, ¿podría volver a explicar la intención a tratar? No la entendí. La intención a tratar incluye cómo fueron tratados los pacientes de acuerdo a la asignación aleatoria. Supongamos que asignamos 50 pacientes a un tratamiento doble y 50 pacientes a un tratamiento con monoterapia o un tratamiento con placebo.
¿ya? Independientemente de que sea la intervención o el control. Y acabando el estudio, yo voy a comparar mis 50 pacientes asignados a la intervención con sus resultados, cómo les fue versus mis 50 pacientes asignados al control con sus resultados. Ese es el análisis de intención a tratar. ¿Está claro ahí? El análisis del protocolo, voy a tratar de poner acá, voy a tratar de compartir pizarra en blanco, ¿ya? Avísenme cuando puedan visualizar la pizarra en blanco. ¿Pueden visualizar la pizarra en blanco? Está cargando. Ya está cargando. Ya, ahora sí, doctora. Ya. El análisis por intención a tratar respeta la aleatorización. El análisis por protocolo no respeta la aleatorización. Esa es la principal característica. ¿Por qué? Vamos a ver. Digamos que yo tengo 50 pacientes asignados a una intervención y 50 pacientes asignados al control. En el ejemplo que estamos revisando ahorita, el ensayo clínico. ¿Ya está? 50 pacientes a la intervención, 50 pacientes al control, porque así se hizo la asignación aleatoria. Tal y como está ahí, yo hago mi análisis y comparo mis 50 participantes de un grupo versus mis 50 participantes de otro grupo, con cada uno con sus resultados, de acuerdo a cómo fueron analizados en el análisis de intención a tratar. Lo que sucede, y es muy frecuente en los estudios, es que un grupo de pacientes que fueron asignados a la intervención, hipotéticamente, escogemos 10, no significa que sea ese el número que haya sucedido ni que va a suceder. Estos 10 que fueron asignados a la intervención, un grupo murió. Otro grupo se perdió en el seguimiento, se mudó, se fue de viaje. Otro grupo no quiere seguir en el estudio, pues ya se aburrió, se cansó que lo llamaran, ya no quiere seguir en el estudio. Y otro grupo tuvo una hemorragia. Hemorragia, muerte, estoy tratando de escribir. Esta está horrible, el otro se perdió en el seguimiento y el otro paciente ya no quiere continuar en el estudio. Diversos motivos que hacen que de los 50 pacientes inicialmente aleatorizados, 10 ya no puedan continuar y ya no puedan ser parte del grupo de la intervención. Entonces, cuando esto sucede, porque ya no son parte de la intervención, el análisis por protocolo, ¿cómo sería? Sería mi intervención, ya no son 10, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Ya no son 50, perdón. ¿Cuántos son? 40. ¿Y mi control cuánto sería? 60, porque agarro los 10 de la intervención que por X motivos no son parte ya de la intervención, sino del control. ¿Por qué? Porque igual les hago seguimiento a los que puedo, ¿no? A los que le hacen pérdida en el seguimiento ya no, pero de repente a los que tuvieron una hemorragia y ya no les puedo dar doble y solamente quedan con una, pasarán a mi control. Entonces, este análisis que le llaman el famoso análisis del mundo real, considera el análisis de cómo realmente los pacientes recibieron o no recibieron la intervención. El análisis por protocolo me dice, el paciente de la intervención realmente recibió la intervención. El paciente del control realmente recibió el control. Pero el análisis por protocolo, hacer esta evaluación de lo que realmente sucedió, pierde dos cosas. ¿Qué cosa pierde? La aleatorización, porque ya no se respeta la aleatorización que hay en el análisis de intención a tratar, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cosa puede afectar? Si yo
estos 10 pacientes que no pudieron seguir la intervención por diversos motivos que están acá listados, ¿cuál creen que sea su resultado? ¿Cuál fuera que sea que se vaya a determinar? ¿Un resultado positivo o un resultado negativo? Bueno, estoy sacando a los pacientes que ya no puedo hacer seguimiento. Imagino que un resultado más positivo, ¿no? ¿Tú crees que el grupo de pacientes, de los 10 pacientes que no puedan recibir la intervención, asumiendo de que la intervención va a tener un efecto positivo, si no, no se haría, nadie hace una intervención para causar daño, y estos 10 pacientes que no van a recibir la intervención, tendrán el resultado que se desea medir, positivo o negativo? Ah, negativo. No van a Obvio, ¿no es cierto? Porque ya no van a recibir. ¿Y qué pasa si yo estos mis 10 pacientes con resultado negativo los paso a mi control? ¿El resultado en mi control será mejor o peor? ¿Será positivo o negativo? Si estos 10 con resultado negativo los jalo a mi control, mi resultado en el control se asume que va a ser peor. Y si yo a mi control le estoy agregando resultados negativos, ¿qué voy a hacer indirectamente? ¿A quién voy a favorecer? El grupo de intervención. Voy a favorecer de forma indirecta a mi intervención. ¿No ves que todo el resultado negativo de los que no pudieron recibir la intervención los estoy pasando a mi control? De forma indirecta la intervención va a verse favorecida, pero va a verse favorecida de forma indirecta y de forma errónea, porque se va a sobredimensionar el efecto real de la intervención. De repente la intervención no tiene efecto, pero como yo le voy a quitar lo negativo, lo puedo volver positivo. Entonces, para evitar esta manipulación de los resultados y de lo que realmente puede ocurrir en la intervención, siempre es preferible el análisis de intención a tratar, porque te respeta la aleatorización y porque te da el resultado aún sea positivo o negativo de la intervención versus el control. Es así que cuando uno ve ensayos clínicos, puede ser que en el análisis de intención a tratar salga que el medicamento, el tratamiento, la intervención no tenga efecto, o sea, un efecto dañino, ¿no es cierto? Y por eso ellos recurren a hacer el análisis de intención por protocolo, donde se ve un efecto positivo de la intervención. Entonces, cuando hay estos resultados discordantes, uno siempre le tiene que dar valor al análisis de intención a tratar, porque como es el que te respeta la aleatorización, que es eso el sentido de un ensayo clínico, metodológicamente es el que tiene más rigor para evaluar el efecto de un tratamiento, intervención, resultado. ¿Quedó un poco más claro? Sí, doctora. Ok, muy bien. Entonces, vamos a regresar. Vamos a regresar a nuestro Excel. ¿Se hizo el análisis de intención a tratar? ¿Se analizaron los pacientes conforme fueron aleatorizados? Sí, lo menciona la metodología y te dice que el análisis fue por intención a tratar. Muy bien, perfecto. Hasta aquí nuestro artículo ha cumplido los 3 criterios, por lo tanto vamos a proceder a hacer las preguntas de detalle de las preguntas 4 a la pregunta 11. Jóvenes, nos vamos a quedar por aquí en la revisión del caso clínico. El día jueves vamos a continuar. Podríamos empezar la clase a eso de las 3. No nos va a llevar más de media hora responder las 7 preguntas restantes o las 8 preguntas restantes y luego vamos a continuar con el seminario. Entonces, por favor, me confirman si el día jueves podemos empezar la clase a las 3 para tratar de terminar a tiempo de acuerdo a la programación. ¿Ya? ¿Está bien, chicos? Sí, doctora.
Sí, Ok, doctora. podemos. Ok, muy bien. Entonces, gracias. Nos estamos viendo el día jueves. Gracias, doctora. Que tenga buena tarde.